Iniciamos entonces la grabación. Bien, entonces, como les comentaba, como están solamente dos, vamos a intentar hacer un repaso y resolver algunos ejercicios. Eh, Estuve revisando un poco el código que me han enviado. La mayoría de los casos, pues está, bueno, todos me han enviado un código correcto. Lo que sí, estaba viendo que hay un poco de no problema, pero sí no tanto apego por el uso de las funciones, ¿ya? Entonces vamos hoy día a practicar un poco más sobre las funciones y vamos a intentar hacer una explicación un poco más, tal vez profunda, de las funciones, ¿de acuerdo? Para ello, si nosotros vemos la definición de función en el área de programación, ¿no? A ver, software, así. Entonces, por ejemplo, aquí nos hace la referencia directamente a la función main, que es la responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias, ¿no? Si definimos función como código o función, por ejemplo, en C++, hace la referencia a un bloque de código, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos visto básicamente, ¿no? Las funciones son en realidad eso, un pequeño bloque de código que nosotros podemos reutilizar tantas veces como nosotros deseemos. Dentro de la programación habíamos visto los diferentes paradigmas de programación. Entonces teníamos ahí lo que era el imperativo, funcional, declarativo, reactivo. Y también habíamos visto una referencia a, por ejemplo, la programación estructurada, secuencial, orientada a objetos, orientada a eventos. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de todos estos elementos, hay una clara evolución, ¿ya? Esa evolución es la mejora continua, la búsqueda de la mejora continua y la facilidad de compartir y reutilizar código, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, voy a empezar ahora de adelante para atrás, la POO o programación orientada a objetos, ¿ya? Es un paradigma justamente de programación que parte del concepto de un objeto. Un objeto es todo lo que nos conforma, es la base y cada objeto tiene sus propias funcionalidades. Y ahí hablamos de funciones, aunque en la programación orientada a objetos le llamamos métodos. Pero básicamente es el mismo funcionamiento que nos permiten justamente reutilizar código. Nosotros tenemos un objeto y si queremos utilizar funciones, justamente la funcionalidad de ese objeto a través de sus métodos, hacemos uso de la herencia, ¿ya? Entonces, las funciones tenemos que comprenderlas desde su aspecto mínimo, que es el hecho de ser una función. Una función entonces es una porción de código que nosotros podemos reutilizar tantas veces como nosotros deseemos y que lo que nos permite es ahorrar a la larga código y reescribir código. ¿Ya? Por eso hablamos de la reutilización. Entonces, aquí tenemos tres funciones que vamos a intentar realizar. Cada una de ellas tiene sus propias características. Por ejemplo, primero tenemos leer un entero, que ya lo hemos visto. Luego tenemos promedio de valores y una función para ver si la persona desea seguir trabajando o metiendo datos. Perfecto. Acá vamos a ir a la resolución del trabajo que les había mandado. Por ejemplo, si nosotros entramos a un aula, a un curso, normalmente lo que tenemos en los cursos son los bancos, los pupitres distribuidos en filas, ¿sí? En la universidad ya tenemos un esquema un poco diferente donde tenemos la mesa al centro y podemos tener de esa manera el desarrollo de las actividades. Hay otras aulas que nos permiten, por ejemplo, como el aula dinámica de la Unifrance, la 108, que la disposición de sus sillas son sillas que tienen ruedas, que son fáciles de mover
y se las puede poner como nosotros querramos, ¿no? Para poder hacer la dinámica de clase que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en círculo para hacer debates, podemos hacerlo por separación de grupos, para trabajos en grupo, etcétera. Entonces, esta distribución hace de que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una encuesta a un aula dada, se nos hace difícil en un aula así, que un aula dinámica, poder estar contando las personas que están. ¿Qué hacemos normalmente? Por ejemplo, yo ahorita puedo agarrar y decir, bueno, yo me fijo en mi pantalla de mi conferencia, de mi videoconferencia, y digo, tengo 4 usuarios. Mentira, no son 4 porque uno es la presentación de la pantalla, otro soy yo y ustedes son los siguientes 2. Entonces, bueno, sería relativamente fácil venir a 1, 2, entonces 2 y voy a sacar el promedio de sus notas para ver la nota del curso. Ahora imaginémonos que son 100. Para hacer el promedio 100 tendría que contar primero los 100 y luego recién pasar a hacer las actividades correspondientes. ¿Qué sería más fácil? Ir preguntando, ¿no es cierto? Ir preguntando a cada uno la nota o viendo la nota y simplemente al final ir también contando cuántos vamos atendiendo. Y ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer. No sé si se entendió la explicación, el enunciado básico que hemos hecho. Sí, sí. Sí, perfecto. Magnífico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función para leer las notas. Lo hemos llamado leer entero. Podríamos llamarla leer nota. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros bautizamos la función como nosotros deseamos, como a nosotros nos parece conveniente. Las funciones tienen nombres que las identifican, ¿ya? Y ese nombre tiene que ser claro, comprensible, para que sepamos cuál es su función. Ahora, las funciones como tal tienen una entrada y una salida de datos, ¿sí? Hemos hecho de uso de lo que es la definición de función a través de que hemos agarrado en la pizarra, voy a usar Jamboard, hemos agarrado la pizarrita virtual y hemos dicho, bueno, a ver, permítanme, ¿qué es una función? En realidad una función está dada por una caja que tiene ciertas actividades a las cuales nosotros llamamos la función como tal. Y esta función debe tener una o muchas entradas. O sea, eso no hay ningún problema. Esta es la 1 hasta la n, dependiendo cuántas nosotros tenemos. Pero como salida solamente hay una salida, a la cual nosotros llamamos resultado o solución. Solución al problema que estamos haciendo en ese momento, resolviendo en ese momento. Por eso es que si nosotros vemos el código, y esto prácticamente en cualquier lenguaje de programación, la salida, el resultado de nuestra función, está a la izquierda y la entrada de datos está a la derecha, ubicada entre paréntesis. C, C++, Java tienen ese estilo. Python lo tiene también, pero un poco diferente la declaración. Por ejemplo, si nosotros ponemos funciones en Python, entonces básicamente tenemos la definición de la función, tenemos el nombre de la función, los argumentos de entrada, el código y el resultado que va a ser la respuesta. Como Python de manera automática define el tipo de salida, el tipo de dato también define el tipo de salida. Por eso tenemos una definición directamente y no una declaración como tal de un tipo de dato. Ese es el motivo, pero básicamente tiene la misma estructura que habíamos visto y que estamos viendo en lenguaje C++, ¿ya? Ahora, lo que nos quiere decir aquí es que vamos a tener una salida, un resultado entero,
Aquí vamos a tener un resultado de tipo real, float, y aquí vamos a tener de salida un carácter. Estos son los nombres que identifican a las funciones, en realidad es el nombre de cada función. Y por último tenemos la entrada de datos. Si yo voy a pedir al usuario un dato, ¿de dónde obtengo la información para mi función? La obtengo directamente del usuario. Entonces tengo que comunicarme con el usuario. Por lo tanto, tengo que hacer un cout. Por favor, voy a poner un salto de línea. Por favor, insertar un valor entero positivo. Luego tenemos que leer ese valor y tenemos que guardarlo en alguna parte. Siempre que pedimos algo al usuario, tenemos que tener dónde ponerlo. Si, por ejemplo, yo quiero tomar un vaso de refresco, necesito el vaso, el recipiente para poner el contenido, porque si no, no vamos a poder tomar el refresco. Si yo hablo de un teléfono, el teléfono también es como un contenedor, porque todos los circuitos están dentro de un contenedor, en el cual en conjunto nosotros lo llamamos celular. Entonces siempre debemos tener dónde poner. Como el resultado que vamos a tener para manipular es de tipo entero, entonces declaramos la variable de tipo entero. Listo. Ahora, estamos indicando que debe ser positivo. Tenemos dos opciones, hacer un código para la repetición o utilizar recursividad. Por ejemplo, yo podría agarrar y poner acá un carácter, continuar o regresar o aceptar, dependiendo del nombre que yo quiero darle. Aceptar va a estar con un valor inicial, por ejemplo, de n, dependiendo de la lógica que yo le dé. Y puedo hacer un ciclo while, donde verifico si aceptar es igual a S o C aceptar es igual a una S mayúscula. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Y todo esto, como es una condición, aunque no sea necesario, en algunos lenguajes, lo mejor es hacer la asociación en el orden que nosotros deseamos. Entonces agarramos y decimos, bueno, este código se va a repetir mientras tengamos necesidad de colocar un valor entero positivo. Lo estoy haciendo más largo para hacer condición. Aquí puedo hacer un if. Este es un método. Estoy mostrando un método, el método más largo. Hemos hecho el método corto. Ustedes también lo han hecho en su proyecto y ahora estoy utilizando otra idea, que es la que vamos a utilizar más adelante para otro ejercicio. Entonces voy a decir, si valor es mayor o igual a 0, es positivo. Entonces aceptar va a tomar el valor de S minúscula. Si no, no pasa nada. Se va a mantener con el valor de N. Y esto debería funcionar. Vamos a llamar a nuestra función leer nota. No tiene un dato de entrada como argumento, por lo tanto directamente lo hacemos así. Vamos a compilar. Aquí nos dice que tenemos un error porque no estoy haciendo un retorno de resultado. Entonces este tipo de error es por el retorno, ¿no? Acá nos indica el return type. Les voy a mostrar otro error que también es común cuando hacemos una doble ejecución. Perfecto. Return. Y ahora tenemos que devolver el valor. Listo. Vamos a compilar esto. Ahí tenemos otro par de problemas. Nos dice de que estamos teniendo una función, pero no tenemos tampoco el retorno. A pesar de que no tengamos el código, si nosotros, por ejemplo, usamos el return 0, nos va a aceptar aunque no tenga el contenido del código. Ahorita vamos a ver return
0. Perfecto. Ahora funciona, a pesar de que le he puesto el 0 para una salida de tipo carácter, igual va a aceptar. Por eso es que cuando nosotros creamos, por ejemplo, un programa nuevo, siempre la función main ya viene con una salida en 0, ¿ya? Para que pueda funcionar ese programa. Bien. Vamos a ejecutar y fíjense que no entró al ciclo while. ¿Por qué? Porque el while nos dice mientras se cumpla la función va a hacer este código. Y en cambio aquí nosotros estamos poniendo, perdón, al revés, ¿no? Entonces tendríamos que decir mientras sea diferente. Y aprovecho para mostrarles el símbolo de diferente en C, C++, también para Java, que me imagino que ya lo han utilizado. Fíjense cómo podemos cambiar el sentido de una condición con solamente cambiar el operador lógico que estamos trabajando, la lógica del operador o el operador lógico, ¿ya? Entonces ahora sí, nos va a pedir el valor entero. Ahí está. Por favor, insertar un valor positivo. Menos 7. Me vuelve a pedir. Ahora pongo el 7 positivo. Y me sigue pidiendo. Vamos a ver cuál es el problema. Mientras aceptar sea diferente de S o aceptar sea diferente de S mayúsculo. Cualquiera de los dos que sea verdad va a pasar. Aquí estamos diciendo que si el valor es mayor o igual a 0, va a tomar el valor de S, S minúsculo, en este caso. Vamos a ver, ¿será que hay algún problema en el código? Voy a guardar este código para que lo tengan ya, si lo quieren ver y analizar. Programación 3. Y hoy día es 30 de marzo del 2023. Por si es que lo quieren ya revisar. Aquí vamos a llamarlo promedio notas. Perfecto. Entonces, ahí está. Tenemos leer nota, está llamando. Entra, nos pide hasta aquí el valor. Lee el valor, pero continúa. Si el valor es mayor o igual a 0, aceptar, toma el valor de S. Y acá aceptar diferente de S o aceptar diferente de S mayúsculo. ¿Creen que la condición está mal? ¿Qué opinan? Yo sí. ¿Quieren que les pase el código para intentar corregirlo? Sí, ¿no? A ver. Perfecto, permítanme. Continúe grabando y nos vamos a ver el código. La respuesta es esta. Vamos a quitar el diferente de aquí que habíamos puesto y vamos a poner la igualdad. Todavía omitamos este símbolo. ¿Qué estamos diciendo? Mientras aceptar sea S minúscula o aceptar sea S mayúscula, va a ser verdad que ya puede terminar de repetir el ciclo. Por lo tanto, para que entre al ciclo, ¿qué tenemos que hacer? Negar esa respuesta. Entonces ahora, si era verdad, como habíamos visto en el Excel, cualquiera de las alternativas se nos hacía, perdón, aquí es falso. Cualquiera de las alternativas se nos hacía verdad, era por la combinación de un solo elemento. Al poner esta negación, ese verdad lo transformamos en falso. Vamos a ver si lo que les digo no es mentira. Entonces agarramos y ponemos el menos 9. No es entero positivo. Menos 25 no es entero positivo. Pero, por ejemplo, el 4 es positivo. Y ahí sale. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que esta combinación, que es verdadera, se niegue para que pueda ingresar. Hemos cambiado solamente la lógica. Estamos diciendo algo como no, la negación, o negar si es S minúscula o si es S mayúscula. Básicamente es lo que sería en lenguaje natural. No sé si se llegó a comprender el cambio que hicimos.
de la lógica aquí en el planteamiento? Más o menos. Más o menos, perfecto. Algo es algo, peor es nada. Lo voy a intentar explicar de otra manera, tal vez menos chipada. ¿Cuántas variables para comparación tenemos? Solamente una. ¿Cuántas comparaciones estamos haciendo? Dos. Por lo tanto, esa variable va a tener siempre la opción de que una de ellas sea falsa y que una de ellas sea verdad. Por lo tanto, siempre la respuesta de un operador OR es verdad cuando uno de ellos es verdad. Por lo tanto, estamos aumentando simplemente la negación de esa verdad. Eso sería la explicación, digamos, más fácil. Pero todo está en la tabla de verdad del operador OR. Ahora, ¿qué podríamos hacer con esto? Fíjense que ese while al final es medio pele, ¿no? Medio que nos complica la existencia. Fíjense lo que podemos hacer. Voy a deshacerme de este while. Lo vamos a poner entre comentarios para que ustedes lo puedan analizar si gustan. Voy a quitar este aceptar porque no lo vamos a necesitar. Yo solamente, perdón, para el while lo vamos a dejar en comentario. Ya. Y ahora, voy a decir, voy a cambiar aquí también mi condición. Ya. Esto también lo voy a dejar en comentario porque es perteneciente al while. Y voy a hacer mi condición actual. Fíjense, si el valor que me dan es menor que 0, es decir, si es negativo, voy a volver a llamar a mi función leer nota. ¿Tiene lógica? Tiene lógica, ¿no es cierto? Eh, Imaginemos que estamos caminando en a ver, una esquina, la esquina de la catedral en la plaza. Y queremos llegar de la esquina de la catedral a la esquina de la alcaldía. ¿Qué es lo que hacemos? Damos un paso, obviamente ya lo hacemos de manera inconsciente, prácticamente no nos damos cuenta, pero estamos en la esquina de la catedral, damos un paso y nos preguntamos, ¿hemos llegado a la esquina de la alcaldía? No, por lo tanto, damos otro paso. ¿Hemos llegado a la esquina de la alcaldía? No, damos otro paso. ¿Hasta cuándo llegamos a la esquina de la alcaldía? ¿Hemos llegado a la esquina de la alcaldía? Sí, por lo tanto nos detenemos. Acá estamos haciendo lo mismo. Leo un valor y le pregunto, si el valor es menor a 0, vuelvo a solicitarle el valor. De esto se trata la recursividad. Vamos a ver si funciona. Insertar un valor positivo, menos 7, no es positivo. Menos 500, no es positivo. 2, sí es positivo y por lo tanto se sale. Acabamos de hacer recursividad. Me imagino que ustedes ya han hecho todos los conceptos de recursividad en Programa 1, Programa 2, o por lo menos algo. Más o menos, o tienen dudas. No hicimos que yo recuerdo. Entonces, si no lo han visto, les presento el concepto de recursividad. Recursividad básicamente es una porción de código que podemos reutilizarla, pero llamándose a sí misma para cumplir algún criterio o hasta que cumpla un criterio. Cuando este valor, esta condición, no se llegue a cumplir, ¿no? Eh, va a volverse a llamar, perdón, va a dejar de llamarse. Si el valor es menor que 0, se va a llamar. Cuando deje de cumplirse, va a terminar y va a continuar el código. Lo que hace es llamarse a sí misma y a sí misma para volverse a ejecutar. En realidad esa es la recursividad. Nosotros utilizamos recursividad todos los días de nuestra vida de una manera a veces que no nos damos cuenta, de una manera inconsciente, como el ejemplo de caminar, subir gradas.
Estamos subiendo al quinto piso de la universidad para la biblioteca. ¿Qué hacemos? Vamos subiendo grada a grada y cada grada inconscientemente estamos evaluando el entorno y nos damos cuenta de que todavía no es el quinto piso, por lo tanto seguimos subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegamos al piso quinto. Lo mismo pasa en un ascensor. Es la misma secuencia. Entonces ahí podemos ver con un while y acá lo podemos ver con una recursividad. Ahora, algo interesante y algo importante es que para poder hacer recursividad nosotros necesitamos trabajar funciones. ¿Ya? Por eso la importancia de las funciones que también después van a ser métodos. Estas mismas funciones se convierten en el concepto de métodos. Bien, vamos a leer ya está la nota, vamos a obtener el promedio de valores. Para obtener el promedio de valores, nosotros necesitamos tener dos datos importantes. El primer dato es la sumatoria de todos los valores que normalmente van a ser de tipo flotante, ¿no? Entonces, sumatoria. Por ejemplo, queremos hallar el promedio de 10 notas. ¿Qué tenemos que tener? La sumatoria de las 10 notas. Luego, como valor entero, nosotros necesitamos la cantidad de valores que estamos sumando. Siempre lo que son las variables debemos ponerle nombres que sean claros de identificar, que sean fáciles de identificar para saber qué están haciendo. Ahora vamos a hacer el promedio de los valores. Aquí está. Ya sabemos que el promedio de valores nos llega todos estos datos. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos el encabezado y aquí también necesitamos decirle qué es lo que va a llegar hacia esa función. Ahora, ¿cómo obtenemos el promedio? Primera cosa, necesitamos un resultado que va a ser de tipo flotante porque va a ser un valor real. Luego tenemos que agarrar a ese resultado y entregarle la sumatoria dividido la cantidad de valores. Y ese va a ser nuestro resultado que va a regresar. Imaginémonos la función como cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad y decimos, bueno, algún trabajo práctico. Bueno, vos vas a hacer la pregunta 1, tú vas a hacer la 2 y yo voy a hacer la 3. Perfecto. El día jueves nos juntamos antes de clases y reunimos todas las partes para presentar el trabajo. Perfecto. Llega el día jueves, ¿qué es lo que hacen? Llegan y le entregan su resultado de cada uno a uno de ustedes para que él lo acomode y tengan el trabajo completo para entregar. Exactamente eso es lo que hacen las funciones. Entregan el resultado de lo que les fue asignado. Ahora vamos a ver en acción. Vamos a hacer lo siguiente. Miren cómo vamos a ahorrar un poco de código. Vamos a agarrar y vamos a decir introducir notas. Vamos a entregar un valor flotante, introducir nota. A introducir nota no le va a entrar ningún valor. Vamos a ver enseguida por qué. Voy a agarrar y voy a hacer mi código. Listo. ¿Qué va a hacer introducir nota? Básicamente es la función que va a tener, por ejemplo, ¿les ha tocado resolver encuestas en la universidad? ¿Alguna vez? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra una persona y dice, bueno, por favor, van a resolver estas encuestas, son para tal materia, es para tal cosa, y agarra uno, se pone a hablar y el otro agarra las encuestas y pasa asiento por asiento y les va entregando las encuestas. ¿No es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es que este introducir nota haga ese trabajo, pero con las notas. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar, va a declarar un flotante para acumular, va a ser la sumatoria. No olvidemos que sumatoria dentro de esta estructura es una variable diferente
de la sumatoria que tenemos acá declarada. Cada una son variables de estructura. Por lo tanto, no tiene que ver nada la una con la otra. ¿Qué vamos a hacer con esa sumatoria? Vamos a decir de que tiene que pedir un valor. Entonces, sumatoria va a tomar el valor de sumatoria más el valor de la nota leída. Entonces, le vamos a pedir que lea una nota y la va a agregar. Y luego va a preguntar si desea continuar. Si deseamos continuar, ¿qué pasa? Necesitamos una variable que nos guarde. Puede ser un 1, puede ser un carácter. Ya que aquí hemos hecho la función desea continuar, la vamos a codificar. ¿Qué va a hacer desea continuar? Va a hablar con el usuario, porque es el usuario el que nos tiene que dar una respuesta. Le vamos a preguntar, ¿desea continuar introduciendo notas? Y le vamos a dar dos alternativas, sí o no. Luego vamos a leer esa respuesta. Sí. ¿Dónde tenemos que leer? Necesitamos un pequeño contenedor. Entonces, de tipo carácter por el modelo que estamos utilizando. Entonces, respuesta. Y agarramos y leemos en respuesta. ¿Qué hacemos? Ahora tenemos que devolver esa respuesta. Es decir, estamos haciendo lo de que cada uno trae su porción del práctico y lo entrega. Ahora tenemos una función que se encarga solamente de leer valores de respuesta y los devuelve. Y ahora vamos a preguntar si, y ahora voy a preguntar, ¿desea continuar? Si la respuesta de S es igual a S, ¿qué va a hacer? Va a volver a introducir una nota. Si no, va a retornar el valor de la sumatoria. Nuevamente estamos haciendo otro concepto de recursividad. Estamos utilizando acá una función que sirve para pedir una respuesta S o N, si desea continuar sí o no. Estamos utilizando una función para solicitar una nota. Estamos usando una función para leer el promedio de n valores de notas y sacar su promedio. Y estamos utilizando una función que es para introducir la nota. Ahora, ¿qué es lo que hace introducir nota? Simplemente genera un contenedor para guardar la sumatoria y va leyendo la nota con el resultado. Vamos a ver si funciona. Vamos a la función main. ¿Cuál es la función principal que hace todo? Introducir nota. Y esa función nos devuelve un flotante. Cout el promedio es 2 puntos y la nota. Listo. Aquí vamos a ponerle un espacio. Aquí ya tenemos, pero le vamos a poner un espacio. No hay más. Vamos a ver si funciona y si no vamos a analizar qué es lo que pasa. Bien. Aquí me dice que tengo un problema. ¿Sí? Para la comparación. ¿Por qué? Porque desea continuar, lo he puesto como si fuera una variable. Y desea continuar es, ¿qué cosa? Una función. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar estos paréntesis. ¿Sí? Esos paréntesis son los que me dicen que es una función aunque no tenga datos de entrada. Perfecto. Entonces, lo primero que nos dice introducir un valor entero positivo, que va a ser el primer dato. Y yo utilizo, por ejemplo, el 14. ¿Desea continuar introduciendo notas? Sí. Por favor, introducir un entero positivo. Menos 7. No, no es positivo. Ah, perfecto. Perdón, 41. ¿Desea continuar introduciendo notas? Sí. Voy a poner el 50.
y luego le voy a decir que ya no quiero más. Debería entregarme el promedio. Me dice que el promedio es 14. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a hacer una revisión. Decimos 14 más 41 más 50 es 105. Dividido 3 es 35. Por lo tanto, ha quedado guardado el primer valor que hemos introducido. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Bien. La función recursiva, en este caso, el que es introducir nota para la sumatoria, aquí cada vez que se genera nuevamente el llamado a la función, va a generar una variable nueva sumatoria y va a hacer la lectura. Como cada vez se genera una nueva variable, cada vez que se llama a la función, es como si fueran variables ajenas. No estoy haciendo nada para pasarle el dato de nuevo a la función. ¿Ya? Esto es un elemento muy importante cuando hacemos recursividad. Por lo tanto, tenemos que tener un medio para decirle, te voy a mandar este dato. Ojo que ya ha pasado esto. Lo voy a poner en el entorno. Estamos en la esquina de la catedral y llego y doy un paso hacia la alcaldía. Yo recuerdo que ya di un paso y puedo dar otro paso. Ese paso que di no me interesa si yo la condición que tengo es ir hacia la alcaldía, pero sí me interesa cuando deseo saber si avancé o no avancé desde la catedral. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del entorno, es importante también la recursividad. Un modo de hacer muy fácil la solución, cuando digo, por ejemplo, introducir nota, voy a poner acá un flotante para mi nota y le voy a dar de nombre la sumatoria. Ahora, esta sumatoria que he declarado aquí no existe. Yo la voy a ir actualizando. ¿Cómo me encargo de que la primera sumatoria sea 0? Cuando yo llamo a mi primera iteración, va a entrar con el valor 0. Ese valor se va a ir y se va a acumular aquí. Sumatoria valía 0, más leer nota, se va a actualizar. Y cuando yo vuelvo a llamar, tengo que darle la actualización a través de esa misma variable. Vamos a ver qué pasa ahora. Aquí me falta sumatoria. Float sumatoria. Ahora sí, perdón, me olvidé ese detalle. Y acá también está, sí, está. Perfecto. Voy a ponerle el 8. Voy a continuar. Voy a ponerle 9. Voy a continuar y le voy a poner 10. Y no voy a continuar. Nuevamente me dio el promedio de 8. Vamos a ver entonces cómo está funcionando. El ejercicio que estamos haciendo es para analizar lógicas, uso de funciones y estamos intentando introducir el concepto de recursividad. Bien, entonces nos dice de que en realidad no está haciendo la acumulación porque el promedio debería ser 9. Veamos entonces. Sumatoria. ¿Dónde llamamos a sumatoria? Directamente aquí, cuando decimos el promedio es introducir nota. ¿Qué hacemos cuando introducimos nota? Introducimos y regresa la sumatoria. ¿Cuándo hemos hecho el promedio? En realidad, nunca hemos hecho el promedio. No sé si se me entiende qué fue lo que estoy omitiendo. De tal modo vamos a hacer varios ejercicios más. ¿Ya? Este es para intentar explicar el concepto de recursividad, no tanto el ejercicio, sino los conceptos que nos van a ayudar y repasar un poco la cuestión de
repeticiones y funciones, que es lo que estamos queriendo trabajar. Bien, la sumatoria está en función a la introducción de las notas y el promedio es llamando al promedio de los valores. ¿Qué necesita promedio de los valores? Necesita entonces la sumatoria y la cantidad de valores. ¿Ya? Bien, tenemos dos alternativas. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Yo puedo anidar funciones. Por ejemplo, el promedio de valores va a tener como entrada el resultado de la sumatoria que está dado por introducir las notas y además la cantidad de valores. Yo acá tendría que tener un conteo. Voy a, por el momento, para que veamos qué es lo que pasa, le voy a poner solo 3 valores y ahí le estoy diciendo que el promedio debe ser en función a los 3 valores. Voy a introducir 3 valores, el 8, el 7 y el 9. No. Y ahora, ¿qué nos dice? Es 2.66. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. 8, 7 y 9. Función calculadora. 8 más 7 más 9, 24. Dividido 3, nos debería salir 8. Nos está saliendo 2.6667. Bien. ¿Qué ha pasado? Vamos a volver a analizar las funciones. No sé si estoy consiguiendo que vean cómo solucionar problemas, la lógica que estamos haciendo para la repetición. Si tienen alguna pregunta. Estábamos viendo de que hay un problema con el promedio. Nos dice que hay un promedio, pero no es exacto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es realmente si la sumatoria está funcionando. Lo que vamos a hacer es que cada vez que se ejecuta el código de pedir una nota y acumularlo, veamos qué sucede. Y también vamos a ver antes de que intente acumular. Fíjense que yo puedo hacer un cout. Vamos a poner un salto de línea para poder dar los espacios. Y vamos a poner aquí antes de leer nota. Vamos a dejar el espacio y vamos a concatenar sumatorio, que es el que queremos ver en cuánto está. Y luego vamos a poner después de leer la nota y vamos a concatenar el valor de sumatorio para ver si realmente está guardando o es en otra función. ¿Por qué hemos empezado con introducir nota? Porque es la primera función a la que se llama para ver si nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta. Aquí está, es lo primero que se va a hacer, introducir nota. Perfecto, vamos a ejecutar y aquí también vamos a poder entender un poco más. Antes de leer la nota, sumatoria está en 0. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ahora vamos a introducir un valor positivo. Voy a poner el 7. Después de leer la nota, sumatoria está en 7. Perfecto. Vamos a continuar. Antes de leer la nota, sumatoria está en 7, que es correcto. Ahora vamos a poner el valor 8. Me dice que sumatoria después de leer la nota está en 15, lo cual es correcto. Vamos a leer un valor más. Y ponemos el 9. Y me dice, después de leer la nota, es 24. Antes era 15. Por lo tanto, está perfecto. ¿Vamos a seguir introduciendo notas? No. Y ahora el promedio me sale como 2.33. Pero ya hemos visto en la búsqueda del error que lo que es la introducción de nota y leer nota
está correcto. Es decir, que esta parte de introducir nota hasta aquí está perfecto. Vamos a ver cuando termina el proceso de llamarse. Debería entregarnos un valor correcto. Por lo tanto, vamos a hacer uso de nuestro cout con nuestro salto de línea y vamos a ver en cuánto está sumatoria para la salida de introducir nota. Y vamos a concatenar sumatoria. Perfecto. Vamos a hacer el mismo proceso. 7, 8 y 9. Sumatoria final 24, sumatoria final 15, sumatoria final 7. ¿Qué ha pasado? 7, 15, 24. Ha ido de mayor a menor, del último resultado hacia el primer resultado. Entonces, vamos a entender qué ha pasado aquí. La sumatoria va a ir cambiando con la recursividad. Esto es para poder entender cómo funciona la recursividad. Y acá. Recursividad. Perfecto. Vamos a buscar una mejor imagen. Sí, se pone también, pero no nos conviene. Esta de los hilos también. Esta va a ser. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros iniciamos el proceso de la recursividad, lo vamos pasando el resultado. Pero luego va a utilizar desde el último resultado hacia el primero. Es decir, que recuerda todos los valores. Como nosotros en el ejercicio no hemos hecho nada con sumatoria dentro de esta función, finalmente nos va a devolver el primer sumatoria que leyó. Y si vemos con la calculadora cuál es el resultado de 7 dividido 3, es exactamente 2.33. Entonces, el proceso de recursividad para este ejercicio en específico, lo que hizo por cómo hicimos la estructura del programa, me devuelve solamente el promedio del primer valor que leímos. ¿Por qué? Porque la recursividad avanza, pero luego responde del último hacia el primero. Me imagino que un poco aquí queda en incógnita, ¿no es cierto? Porque es un poco difícil de agarrar la primera línea de recursividad. En el caso que se utiliza el factorial, fíjense, el factorial va avanzando de esta manera. Factorial de 4 va disminuyendo hasta factorial de 0. Y en este empieza desde el último, que era 0, y empieza a multiplicarlo por los demás elementos. Factorial de 0 es 1. Factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. Por lo tanto, el resultado anterior lo multiplica, pero en el retorno. En cambio, nosotros en nuestro código hemos hecho que acumule a la ida. Por ese motivo no está acumulando. Debería ser en el retorno lo que acumula. Como no quiero tampoco perjudicar a los demás que no se han podido conectar y también no quiero que se atormenten con muchos conceptos, el tema de recursividad de este ejercicio lo vamos a dejar ahí. ¿De acuerdo? De tal modo el código está en la carpeta para que si quieren pueden revisar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, en resumen, la función se debe definir en 3 etapas. El dato de salida o respuesta, solución. Luego tenemos lo que es el nombre de la función. Y luego tenemos lo que son los datos de entrada.
Por lo tanto, si queremos hacer una función para leer un valor entero, la salida es el valor leído. La función es leer un valor entero. Y los datos de entrada los da el usuario. Por ese motivo, nuestra función tiene esta forma. Tenemos una solución, tenemos el nombre que identifica y tenemos los datos de entrada. ¿Por qué no hay ningún dato de entrada? Porque el usuario no lo tiene que dar. Y por eso es que nosotros hacemos el código para leer un valor de la siguiente manera. Hacemos la comunicación con el usuario a través de un mensaje donde le estamos solicitando que introduzca un valor entero. Luego, ¿qué hacemos? Leemos ese valor entero. Como nosotros necesitamos dónde guardarlo, entonces sabemos que debemos declarar una variable del mismo tipo. Y ahora sí tenemos un contenedor. Luego, ¿qué hacemos? Retornar ese valor. Es decir, le enviamos a nuestra función como salida la solución de nuestro problema. ¿Cómo llamamos a una función? Para llamar a una función necesitamos llamarla por su nombre y con los datos de entrada. En este caso, leer valor y nada. Aquí podemos decir que como pide al usuario la entrada de datos, no necesita tener un valor de entrada. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, mostrar un mensaje, ¿dónde lo voy a mostrar? A la pantalla. Por lo tanto, yo no necesito tener una salida porque se va a mostrar por pantalla y yo puedo manejar la pantalla de manera directa. Entonces podría, por ejemplo, utilizar un string. ¿Qué tendríamos que hacer con esa función? Tenemos que hacer el código. ¿Por dónde nos entra el mensaje? Por aquí. Entonces, ¿qué hacemos con ese mensaje? Simplemente lo mostramos. Por eso no hay una salida. Entonces, ¿cómo la salida es, en este caso, a la pantalla? No retorna nada la función. ¿Sí? Mostrar mensaje, va a mostrar por la pantalla, por lo tanto, no hay ningún retorno. Pero sí, tiene un mensaje como dato de entrada. ¿Por qué? Porque necesito un mensaje para mostrar en la pantalla. Y ahora lo que podría hacer es simplemente tener un mensaje estándar. Hasta ahí.